Aski alwaki pantaki humanakataki. Muy buenos días para todos ustedes. Churusti wasitana kutamigaktanwa kunakiteja aymara yateqawi ukampi. El día de hoy nuevamente estamos regresando con la enseñanza del idioma aymara. Hichurusti yataqñaniwa kunakiteja uywanaka uksatoqaita. Aymara markanja kunaymana kasta uywanakawa utji. Yaqipan uywanakan sutinakaps armastaki yaheu kuma kipanja kichuruja yatqapañaniwa mauk asañani kunakiteja uywanaka aymar markantej utji taqe ukanaka. El día de hoy vamos a aprender acerca de lo que son los animales. Muchos nombres de estos animales básicamente ya se han perdido, ¿no? Se maneja en el idioma castellano simplemente. Hoy vamos a conocer algunos de estos animales en el idioma aymara, ¿ya? Entonces empezamos. Animal se dice uywa. Ahora, algo que manejamos creo desde el primer día es en forma plural algunas palabras. Para pluralizar el aymara, el idioma aymara, cualquiera que sea, cualquier palabra, se utiliza el sufijo naka, ¿no? Ahorita voy a señalar, ¿no? Que está remarcando, este sufijo este es un sufijo que simplemente sirve para pluralizar, ¿no? Es como la S en español. Entonces aquí dice animales, ¿verdad? Si dijera solamente animal, la traducción sería uywa, ¿no? Entonces de forma singular vamos a manejar uywa. Pero ahora en este caso estamos en forma plural, ¿ya? Entonces con esa previa aclaración vamos a dar inicio a lo que son los animales. Wanku, que sería el conejo. Obviamente hay mucha variedad de lo que es conejo. Este es simplemente el nombre genérico. Achaku significa ratón. Jararanku, lagarto. ¿Sí? Algún momento tal vez han escuchado Jaira Jararanku, por ejemplo, ¿no? Jaira es flojo, ¿no? Jaira Jararanku. Entonces, lagarto flojo más o menos. Tomando en cuenta que el lagarto muchas veces en las mañanas se sale a solear, ¿no? Y se echa de panza, ¿no? Para solearse. Entonces, por eso también esa relación que se le da, ¿no? Kirki, que sería el armadillo. Chulu, que sería el puma. Uturunku, que sería el tigre. Aira, que sería la rana. El cusillo, el mono. Por ejemplo, hay una danza, el kenakena o el Wakatokori también. Tiene un personaje bailarín que es el cusillo, ¿no? Que básicamente tiene que ser gracioso, tiene que ser el bufón de la fiesta, ¿no? Entonces, por eso la relación, ¿no? Cusillo, mono. Waka, vaca, que sería una aymarización, digamos, de lo que es el nombre en castellano, ¿no? Orco waka, orco es para denominar macho, ¿no? Entonces, orco waka sería el toro. Cuchi, que sería el chancho. Cuchi también es alguna suciedad, algo, ¿no? Es como en español. En español decimos cochino, marrano, tiene varias denominaciones. El chancho, lo mismo pasa en Aymara, se dice cuchi, ¿ya? Algunos también conocen con otros nombres, ¿no? Pisi, que sería el gato. Churisiki, que sería la víbora, pero en este caso la boa. Asiru es la víbora común. Katari, víbora cascabel. Qeilwa, que sería la gaviota. Mamani, que sería el gavilán. Choseka o kukumari es la lechuza. Hampatu, que es el sapo. Asno o calacayo es el burro. Iwija, que es la oveja, igual aymarizado. Ano es el perro. Ahora tenemos en la siguiente página, que sería carwa, la llama. Taruja, el venado. Chapi kamake, que sería el erizo. Kamake tiula, que sería el zorro. Ahora hay que añadir, ¿no? Por ejemplo, Elías Reinaldo decía en una conferencia
recientemente que el zorro tiene más de 50 nombres, ¿no? Entonces, evidentemente en el idioma aymara se denomina de muchas formas a lo que es el zorro, ¿sí? Pero estos dos son los más genéricos, los que se utilizan más, ¿no? Algunos dicen pampaano también, ¿no? Entonces, estos dos y el pampán tal vez son los más comunes, pero sin embargo se denomina de varias formas, ¿no? Incluso se les relaciona con las personas. Añotaya es el zorrino, Jucumari el oso, Chiñi el murciélago, Pili o también se dice Uncaya, es el pato, Canca que sería el gallo, y Hualpa que sería la gallina, Paca que es el águila, entonces queda en Paca que es águila, Jamache que es pájaro, eh, en este caso es nombre genérico igual, hay varias variedades de pájaros. Calla, que sería el loro. Chiuchi, que sería el pollo, nos referimos a los bebés, ¿no? Los pollitos. Suri, que sería el ñandú. Malku o kunturi, que sería el cóndor. Siwikara, que sería el buitre. Waiku upisaka es el perdiz. Juku es el búho. Caballo o caquelo es el caballo. ¿Ya? Entonces así estamos aprendiendo lo que son los animales en el idioma aymara. ¿Ya? Entonces básicamente es vocabulario para que ustedes puedan repasar en casa de esta forma aprenderse, ¿no? Ahora vamos a hacer un repaso para la pronunciación básicamente. Entonces empezamos. Wanku, conejo. Achaku, ratón. Jararanku, lagarto. Kirki, armadillo. Chulu, puma. Uturunku, tigre. Caira, rana. Cusillo, mono. Huaca, vaca. Urcuhuaca, toro. Cuchi, chancho. Pisi, gato. Churisiqui, boa. Asiro, víbora. Catari, víbora cascabel. Qeywa, gaviota. Mamani, gavilán. Choseca o jucumari, lechuza. Jampatu, sapo. Asno, palacayo, burro. Iwija o oveja. Asno, ano, que sería el perro. Carwa, llama. Taruja, venado. Chapi camaqui, erizo. Camaqui o tiula, zorro. Añotaya, zorrino. Jucumari, oso. Chiñi, murciélago. Pili o uncalla, pato. Canca, gallo. Hualpa, gallina. Paca, águila. Jamachi, pájaro. Calla, loro. Chiuchi, pollo. Suri, ñandú. Malku o kunturi, cóndor. Siwikara, buitre. Waiku o pisaca, perdiz. Juku, búho. Caballo o caquelo, caballo. Ya, entonces eso sería en cuanto a lo que son los animales, ¿no? Algunos, los más comunes tal vez que hemos conocido. Obviamente falta algunos, por ejemplo, vicuña se dice wari, ¿no? Wari, vicuña, ¿no? Entonces hay otros animales, en caso de ser necesario saber de alguno en especial, por favor en el chat o en el foro de consultas, pues háganme saber y yo con gusto les voy a escribir la traducción o como se dice en Aymara, ¿de acuerdo? Entonces con eso terminamos lo que son los animales. Sin embargo tenemos lo que son los insectos, ¿no? La conaca.
Nuevamente, ¿no? Insecto sería en singular laqo, ¿no? Entonces, insectos laqonak. Ya, algunos insectos vamos a conocer, ¿no? Que tal vez conocemos en nosotros y sabemos solamente el nombre en español. También tienen su denominación en lo que es el idioma aymara. Entonces, a continuación vamos a conocer algunos insectos. Quisimira, que sería la hormiga, o algunos le dicen quisimirita también, ¿ya? Entonces puede tener cierta variación, ¿ya? Pilpintu, que sería la mariposa. Laco, que sería el gusano. Churu, que es el caracol. Pancataya o tanca, es el escarabajo. Mamuraya o tamuraya, que sería la abeja. Guaironco, que sería el abejorro. Cusi, que sería la araña. Campu, la tarántula. Taparaco, que sería la mariposa nocturna, que básicamente aparece en el mes de noviembre, ¿no? Y también la relación con lo que son las almas, ¿no? Con los seres más queridos que se fueron más allá, ¿no? A ver si se me fue. Nina, que sería la luciérnaga, que aparece en las noches. Hijo es el saltamonte. Seilco, que sería la lombriz. Lapa, que sería el piojo. Cuti, la pulga. Chuspi, el mosquito. Chichillanca, que sería la mosca. Sipi, que sería la cucaracha. Churucu, que sería el grillo. Champari, que sería el zancudo. Y Capuri, que sería el tábano, ¿no? Entonces, esos son algunos insectos, ¿no? Obviamente hay algunos más, ¿no? O sea, muchos más, tal vez, ¿sí? Pero sin embargo, estos tal vez son los más comunes, por eso están incluidos en esta lista, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nuevamente repasar lo que es la pronunciación. Quisimira, hormiga. Pilpintu, mariposa. Laco, gusano. Churu, caracol. Pancataya o tancatanca, escarabajo. Mamuraya o tamuraya, abeja. Guaironco, abejorro. Cusi, la araña. Pampu, la tarántula. Taparacu, mariposa nocturna. Nina, luciérnaga. Hijo, saltamontes. Silco, lombriz. Lapa, piojo. Cuti, pulga. Chuspi, mosquito. Chichillanca, mosca. Champari, zancudo. Papuri, el tábano. ¿Ya? Entonces así hemos conocido lo que son los animales y también lo que son algunos insectos. ¿Ya? Entonces en casa nuevamente les pido que puedan repasar, ¿sí? Entonces más adelante vamos a ya utilizar en conversaciones todo lo que son los animales, ¿no? Por ejemplo, ya podemos en este momento incluso preguntar con tema de lo que son los números, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántas gallinas tienes, cuántos llamas tienes, ¿no? Ya podemos preguntar, pero más adelante vamos a hacer ese tipo de conversaciones, ¿ya? Pues por el momento, vocabulario, ¿ya? Entonces les pido que en casa puedan repasar y practicar, obviamente. Entonces, hasta nuestro siguiente encuentro.